Vamos a partir. Bien, esta presentación se aboca a presentarle este espesante que está recién empezando a introducirse en nuestros mercados, que son, no me quiero adelantar mucho, digamos, déjenme avanzar, que son tecnologías que se desarrollaron a partir de los que sepan algo de aditivos para aceite de motor, saben que el sulfonato de calcio está presente en los motores de combustión interna de hace mucho tiempo, como agente, como parte del paquete detergente dispersante. Y hace unos 40 años atrás se empezó a investigar este tema y se empezaron a desarrollar los primeros espesantes. Todas estas primeras etapas de desarrollo estuvieron sometidas a patente, que desarrolló una compañía, las patentes principales tenía una compañía que se llamaba WIT Consumito, que hoy día pertenece a otro grupo. Y en la medida que estas patentes se fueron liberando, empezaron a aparecer nuevos actores en el mercado, ¿ya? Estos productos han ido ganando participación, han venido ganando presencia, básicamente porque tiene algunos atributos que son inherentes, que son parte de la naturaleza misma del espesante, que son mejores capacidades anticorrosivas, lo cual es sumamente relevante, porque si no hay que agregarle vías aditivos. Tiene una mayor resistencia al lavado por agua y a operar en presencia de agua, lo cual también es muy importante porque es una capacidad inherente en una capacidad otorgada a través de agregarles tecnología, lo cual hace que podamos destinar más espacio dentro del producto a otro tipo de cosas. Capacidades de extrema presión propias, naturales, inherentes al espesante mismo, y esto es un atributo pero fantástico, digamos, porque las capacidades de extrema presión en general, tanto en los aceites como en las grasas, se agrega vía productos químicos que hay que solubilizarlos e incorporarlos. Y como tal, como son productos incorporados, tienen un ciclo y una vida útil, se van degradando, se van gastando. En la medida que el aceite se somete a temperatura, el aditivo se va deteriorando, va dejando de tener efectividad. Y al ser la capacidad ante extrema presión inherente, significa que no está afecto a estos problemas de temperatura ni envejecimiento, va a estar siempre ahí, va a estar siempre presente. No es algo que se vaya a ir agotando. Mientras esté el espesante, mientras esté la grasa presente, esa capacidad va a estar presente, ¿ya? Y tiene otro atributo que es tremendamente relevante en prácticamente todo tipo de aplicaciones, y en la minería es súper importante, que es la estabilidad del trabajo mecánico, es la resistencia al trabajo mecánico. Quiero hablar más adelante un poquito más sobre el tema. Ahora, ¿por qué aparecen hoy? Si ya tiene una historia de 40 años esto, y estimo alrededor de 20 años con patentes liberadas, o 15 años con patentes liberadas. Lo que pasa es que los desarrollos estos toman tiempo, hay que irlos ajustando, hay que ir ajustando los procesos productivos. Una vez que se liberan las patentes, uno tiene que ir desarrollando su tecnología para poderlo fabricar, ¿ya? En forma propia, en sus propias instalaciones. Y hay que ir generando los espacios para poderlos introducir, ¿ya? Esto está reflejado, déjenme avanzar, aquí está, con la evolución de los mercados. Esta tabla, que es la última tabla que yo encontré disponible en la NLGI, tiene que ver con las producciones globales, es decir, mundiales, de grasas lubricantes por espesante. Fíjense que la participación de la grasa, que es la más común que vamos a encontrar en el mercado, que son las grasas de litio, ¿ya? Tanto litio como complejos de litio, tiene una participación bastante alta del mercado, pero en los últimos, desde el año 2014 a 2017, ha empezado a disminuir. Han aumentado su participación las grasas de calcio, las poliureas, el calcio anhidro, pero el sulfonato del calcio es el que ha tenido el tercer mejor o el segundo mejor incremento luego de los calcio anhidro. Han pasado a tener desde una participación de un 2.6% del mercado o un 3.6% del mercado el año 2017, y esta participación ha seguido subiendo. Todo va a depender qué es lo que pase con las demandas de el litio.
El litio aquí es el gran topón. ¿Cuánto litio está destinado al lubricante? ¿Cuánto litio está destinado al vidrio y las aplicaciones médicas? ¿Y cuánto litio está destinado a las baterías? En los últimos 2 años había un frenazo en las demandas de litio para baterías por un frenazo que hubo en el desarrollo de los automóviles eléctricos, porque la demanda fuerte está en desarrollo de la electromovilidad. Pero dado ya las decisiones tomadas ya hace algunos años de empezar a eliminar la fabricación de motores de combustión interna, los mercados están esperando un fuerte, los mercados productores de litio están esperando un fuerte mercado en el precio del litio, significa una fuerte demanda de litio. Eso va a significar que una parte no menor del litio que se destina a hacer lubricante va a tener un competidor muy fuerte en los que producen baterías, y eso va a presionar fuertemente los mercados de los productores de grasa. Así que yo creo que ahí van a empezar a crecer fuertemente el sulfonato de calcio. Eso es el punto de vista de participación en base a mercado. Ahora vamos a ver las partes técnicas, que es lo que realmente nos importa, ¿ya? Pero antes de hablar de esto, veamos qué es una grasa. Y aquí hay 3 definiciones que están escritas aquí, que son claves. Primero está la definición que hace la NLGI, ¿no es cierto?, que define una grasa como un sólido o un semisólido que contiene una mezcla de un espesante o un gelificante, como lo quieran llamar, con un aceite lubricante que es la base, y aditivos líquidos y o sólidos, o sea, una combinación. Por su parte, la STM hace una ligera variación definiéndola como un sólido o un semisólido producto de una dispersión de un líquido lubricante en un agente espesante o gelificante, al cual se le pueden agregar aditivos para mejorar o impartirle ciertos atributos, ya sean líquidos o sólidos. Por otro lado, los fabricantes de lubricantes, o sea, cuando hablamos de la industria no estamos hablando de este segmento, lo definimos como una esponja que cuando entra en contacto con un elemento móvil, la aprieta, la exprime, el aceite y los aceites y los aditivos que contienen se liberan y lubrican. Y además establecen que el jabón no tiene ningún efecto en esta etapa. Y aquí hay un gran cortocircuito. Resulta que hay una serie de experiencias y demostraciones que demuestran que esta aseveración no es correcta y que el espesante sí tiene una importante participación en la capacidad de lubricación y de protección del desgaste, ¿ya? Entonces, este parrafito de acá y esto que está marcado acá es clave para entender por qué el sulfonato de calcio debiera pasar a convertirse en un actor muy importante en la lubricación de maquinaria en general y equipo pesado en particular, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de sulfonatos de calcio, hay que tener cuidado, porque existen 2 sulfonatos de calcio. Existe el sulfonato de calcio propiamente tal y el sulfonato de calcio complejo. Las diferencias están aquí. Una, la sulfonato de calcio, que fue la primera que se desarrolló, tiene apariencia de un gel, es una grasa, es un espesante semi-translúcido, ¿ya? Tiene esa característica. Y el producto terminado tiene un contenido importante de espesante, de un 40 o 50%. Eso, al tener tanto espesante, es muy bueno desde el punto de vista de la retención en el punto, pero genera muchos problemas de bombeabilidad. Y resulta que las grasas de sulfonato de calcio complejo han resuelto gran parte de esa problemática, haciendo que los temas de bombeabilidad se mejoren significativamente. Y en el caso particular de la empresa que representamos, que es Brugarola, ellos han ido más allá y han logrado desarrollar grasas de sulfonato de calcio con bombeabilidades a baja temperatura bastante buenas, digamos, prácticamente equivalente a los otros tipos de espesantes. Las diferencias visibles son estas, ¿no es cierto? Esta es una grasa de sulfonato de calcio y esta es un sulfonato de calcio complejo. Los sulfonatos de calcio complejos son de un color un poco más como té con leche, digamos, ¿no es cierto? Que es lo que vemos acá en el tambor que está mostrado aquí al lado, ¿ya? Bien. Pero ¿por qué tanto Brugarolas? ¿Quién es Brugarolas? ¿Cómo entender este tema? ¿Cómo entender el desarrollo? Porque una de las grandes incógnitas que se le presentan a los usuarios, por un lado, y a los negociadores de los contratos, por otro lado, es decir, bueno, ¿y esta gente quiénes son, digamos? ¿Qué respaldo tienen? ¿Cuál es el pedigrí que tienen?
Entonces, antes de seguir hablando de los productos, creo que es súper importante hacer este pequeño alto para explicarle quién es Brugarola. Brugarola es una compañía española familiar que se ha mantenido entre la familia Brugarola por más de 135 años. Partió en 1885 y ha tenido la gracia de poder operar en forma continua, a pesar de todos los vaivenes que el público general conoce lo que ha pasado en España desde a mediados de 1880, 1860 en adelante, digamos. Han tenido bastantes problemas, pero a pesar de todo eso, la empresa ha subsistido, ha continuado operando y dentro de la familia. Hoy por hoy es el mayor productor de grasas en España. La otra gracia que es tremendamente relevante es que no depende de tecnologías compradas a terceros. En la producción de grasa, que es un arte, para mí es un arte, es súper complicado hacer grasa, tiene una tecnología 100% propia, no depende de terceros. Mantiene 15 líneas de producción en grasa con distintos tipos de espesantes. Tienen líneas dedicadas para cada tipo de espesante, ¿ya? Tiene una capacidad de investigación, de desarrollo y de innovación bastante alta. Tiene un edificio inaugurado hace 2 años atrás de 2-3 pisos dedicado solamente a esto. Es una inversión significativa. Eso muestra que es una empresa que está preocupada del desarrollo de las tecnologías vigentes y las tecnologías que vienen. Está tremendamente comprometida con el desarrollo de la electromovilidad y todo lo que tiene que ver con la lubricación para los equipos que vienen. Tiene una capacidad de producción de 75.000 toneladas de grasa al año. Es un volumen enorme, ¿ya? Tiene presencia en más de 100 países, 50 distribuidores a través del mundo y 5 subsidiarias. Y yo diría que en el tema en particular del que estamos hablando hoy día, este dato es muy relevante. Representa el 14% de la fabricación global. Cuando hablamos de global es mundial, de grasas de complejas de calcio. O sea, tiene una presencia importante, ¿ya? Ventec representa Brugarola del año 1999, 2000, y tenemos venta de grasas Brugarola a la minería de hace ya 17 años, 2003 en adelante más o menos, ¿ya? O sea, pueden que muchos no nos conozcan, pero eso no significa que seamos unos aparecidos recién y no tengamos una capacidad de responder ante las demandas del orden y del volumen que éstas sean. Brugarola, que se enfrentó a este mismo dilema de introducir su producto con su propia tecnología en el mercado, es un activo participante de los comités de grasa de la institución paralela en Europa de la NLGI, que se llama la ELGI. Y hizo una presentación hace unos 3 años atrás, en que comparó 5 espesantes distintos. Comparó una grasa sulfonato calcio de complejo de calcio o calcio complejo, que es la Surplex H2+, con una poliurea, que es la Best-Look Complex, todos productos de ellos, Complex H2, complejo de litio, que es la Best-Look Plex H2, complejo de calcio, que es la grasa Águila Plex 40-600, y una compleja de aluminio, que es la grasa Águila Alplex H2. Esto es súper relevante porque está comparando, era forma de comparar puntos terminados, pero tratando de independizar que no participara el aceite base, por lo tanto todas tienen aceites bases minerales, 460, todas. Los aditivos químicos y de mejoras son paquetes más o menos similares para todos, ¿ya? Tratar de aislar la mayor cantidad de variables, dejar, por lo tanto, solo en evaluación el aporte que le hace el espesante al producto, ¿ya? Se hicieron varios ensayos, yo tomé algunos, y los más relevantes en mi juicio son algunos de estos. Uno es la resistencia al espesante al trabajo mecánico, al corte, el shear stability, como se dice en inglés. Básicamente es medir, yo siempre me gusta usar el ejemplo de la construcción sismo resistente, o bueno, aquí en Chile usamos otro término también, ¿no es cierto? Antisísmica usamos acá. Los especialistas, tengo un hijo que es arquitecto, mi hijo no, mi hijo, papá, no son antisísmicas, son sismo resistentes, ese es el término. Entonces es un poco ver
cuánto es capaz de resistir una estructura física a movimientos y agitación y a trabajo mecánico sin que las uniones que mantienen esta estructura física como tal se destruyan, se fatiguen y que por eso liberen lo que hay adentro. En un sismo, cuando una estructura se fatiga, libera lo que hay adentro, el edificio se cae, la casa se cae, y la gente que hay adentro tiene que arrancar porque si no se muere, y por lo tanto lo que queda es puros escombros, ¿no es cierto? En una grasa, el fenómeno es más o menos parecido. Cuando se fatigan, se destruye, se ablanda, libera el aceite y nos quedamos sin lubricante. Entonces, hay dos ensayos que se usan para esto. Uno es el ensayo penetración, que habitualmente se hace 60 golpes para fijar la dureza de una grasa, la consistencia, y el otro es un ensayo prolongado que dura 100.000, que es de 100.000 golpes. Ese es un ensayo que se mantiene trabajando el sistema durante 24 horas, dándole ahí fuertemente. El otro es un ensayo del Roll Stability Test, que vamos a ver una figurita más adelante para entenderlo mejor, que es un ensayo de amasado. El otro es la capacidad de la protección contra los efectos corrosivos del agua, de aguas con ácido, aguas con álcali, que es el ensayo de protección del test ENCOR y un ensayo de lavado por agua, ¿ya? Después hay uno de estabilidad térmica, habían 3, dejé solo el de punto goteo, que es el que conocemos todos, otros son bastante más específicos, y después están los 4 ensayos de capacidades de protección antidesgaste y extrema presión, ¿ya? Entonces vamos por partes. El ensayo de penetración trabajada, que es el típico que todos conocemos, ¿no es cierto? El penetrómetro, el amasador de grasa, en que la grasa se hace pasar por este disco que tiene orificios de 1/4 pulgada, ¿no es cierto? En que está prácticamente aquí lo que se hace con la grasa es como molerla con un cuchillo, porque se hace pasar por estos orificios que están cortados en perpendicular sobre el plato, entonces son verdaderos filos, ¿ya? Entonces se hace pasar la grasa 100.000 veces por ahí y se ve cuánto es la pérdida de consistencia. El otro ensayo, el Roll Stability Test, es que simplemente es como los que hayan hecho pan alguna vez. Y a lo mejor con la pandemia más de alguno se ha metido, se han ensuciado las manos con harina y estado haciendo pan. Es cuando uno amasa, ¿no es cierto? Entonces somete la fibra a un estiramiento y a un trabajo. El Roll Stability Test, a mi juicio, eso es lo que simula un proceso de estiramiento. Entonces tenemos dos formas de medir el espesante, una picándolo y la otra estirándolo. ¿Cuánto es capaz de aguantar? Es súper importante eso y es vital en la lubricación de mecanismos de lubricación de chasis, en sistemas de lubricación de pantógrafo, en maquinaria pesada, etc. ¿Ya? Y después, para complicar aún más la cosa y hacerle un poquito más real, se hace una complicación adicional, que es hacer esta misma prueba con agua. Es ponerle un 10% de agua en la grasa y después de eso hacer estos dos ensayos, lo que están mencionados acá. Esta es una prueba que es demoledora, es dramática, porque todos sabemos que cuando una grasa se mezcla con agua se ablanda. Y no solamente se ablanda, sino que muchos tipos de grasa no solamente se ablanda, sino que empiezan a escurrir, como que se destruyen, pierden su dureza, pierden su capacidad de mantenerse en el punto. Vamos a ver qué pasa con la sulfonato de calcio. Y el otro ensayo es el ensayo que es bastante estándar, el 1264, de lavado por agua caliente. Todos también tenemos conocimientos que una grasa con agua se ablanda, y con agua caliente es más fácil de sacar todavía. Por lo tanto, es cuánto resiste la grasa con un lavado por agua caliente. El otro, vamos a ver todos los resultados al final, todos juntos. El otro ensayo que también es muy complicado, que es el ENCOR test, este de aquí, en que básicamente lo que tengo una serie de cajas de rodamiento, aquí hay mostradas 3, ¿cierto? En los cuales se pone grasa, en otras se pone grasa con agua, un 10% agua destilada, en la otra se pone grasa con un 10% de agua sintética de mar, y se hace funcionar por un periodo de tiempo largo. Esto es una prueba que toma como una semana, en que esto gira a velocidades relativamente bajas, se detiene, vuelve a partir, cambia la velocidad y vuelve a detenerse y otra vez vuelve a partir y se hace una simulación. Después de un tiempo, lo que se hace es evaluar, se desarma y se inspecciona la caja y se ve cuántas son las pintas de corrosión que están presentes,
Grado 0 es que no hay corrosión. 1, que no hay más de 3 puntos de corrosión visibles a ojo desnudo. 2, que va aumentando hasta llegar a 5, en que definitivamente ya la corrosión es masiva, ¿ya? Y esta prueba, para hacerla aún más exigente, porque la norma pide solamente agua destilada y agua sintética de mar, se corrió además con aguas de proceso. Las aguas de proceso en la siderurgia son tremendamente complejas, porque tienen ácidos grasos, tienen productos químicos y atacan fuertemente las grasas lubricantes. Pasar una prueba con resultados más o menos aceptables con agua de proceso es una gran cosa, no cualquier grasa es capaz de hacerlo. Y después tenemos la prueba de capacidades de carga, en que se corrieron 4 ensayos, el test de 4 bolas de extrema presión, ¿no es cierto? El test de 4 bolas de desgaste, el test SRB-EP y el test SRB antidesgaste. El test SRB es un test que mide desgaste o capacidad antidesgaste o capacidad de extrema presión por vibración de ultrafrecuencia. Solo un dato. Cualquier grasa que se utilice para lubricar juntas homocinéticas tiene que forzosamente tener buen comportamiento en este test. Si no, no es apta, no se puede usar, ¿ya? Ahí Brugarolas tiene mucha experiencia porque de hecho es uno de los principales abastecedores de grasa para GKN a nivel global. Entonces, y el último es el test de la estabilidad térmica, que tiene que ver con los puntos de goteo. Para los que no tengan claro qué es el punto de goteo, en forma muy simple es la temperatura en la cual la grasa está tan blanda que llega a fluir como si fuera un líquido. Ese es el punto de goteo. Eso no significa que yo pueda usar la grasa hasta esa temperatura, porque la temperatura máxima de uso de una grasa no la da el espesante influye, por supuesto, pero no la da el espesante, sino que el aceite base que contiene, es si ese aceite es o no es capaz de resistir esas condiciones de trabajo. Bien, sigamos. A ver, ¿qué pasó aquí? Ok, vamos a ver los resultados. Y aquí viene la parte interesante. Fíjense que la penetración trabajada a 100.000 golpes de una grasa sulfonato calcio, la variación de un 3%. Una variación de un 3% es que la grasa se mantiene en la consistencia, en el grado con cual se elaboró. Si pongo una grasa 2, después de 100.000 golpes sigue saliendo 2. Con todos los otros tipos de grasa, las consistencias caen violentamente. 13%, 16%, un complejo calcio un 25%, un complejo aluminio un 12%, las de litio ni siquiera se evalúan aquí, las de litio deben tener una variación del orden de un 20% o más, ¿ya? En el Roll Stability Test, el ablandamiento es solo un 2%, contra 14, 9, 43, 51. La penetración a 100.000 golpes con agua, que es una prueba demoledora, terrible, tiene una variación de un 8%, apenas cambia de grado, si es 2 se convierte en 1, y en las otras queda la debacle, digamos, estas grasas se ablandan notablemente, probablemente al punto que si no las repongo rápidamente, voy a quedarme sin lubricación en el mecanismo. El Roll Stability Test, aquí el mejor comportamiento lo tiene la poliurea, que es el único punto en el cual las poliureas sobrepasan a la sulfonato de calcio complejo. El lavado por agua, la resistencia al agua caliente es muy fuerte. Entonces, todos estos valores, y el EMCOR, vamos a llegar hasta aquí, después vamos a ir con las cargas. El EMCOR con agua salada es 0, o sea, con agua destilada, no hay corrosión. Con agua de mar es 1, es la que tiene la mejor capacidad anticorrosiva, o sea, no más de 3 manchitas a ojo desnudo. Las demás, fíjense que estas otras están a 5, o sea, estamos hablando de que aquí hay una corrosión fuerte, ¿ya? Y con agua de proceso, igual, aumenta un poquitito, pero sigue siendo un resultado sorprendente. ¿Qué es lo que pasa? Raya para la suma. ¿En qué nos importa esto? Importa lo siguiente. 1, con esta estabilidad al trabajo mecánico, significa en la práctica que cuando yo use grasas sulfonatos de calcio complejas, sulfonato de calcio complejo, grábense eso en la cabeza, sulfonato de calcio complejo, ¿ya? Tienen que ponerle el apellido. Voy a lograr una de dos cosas, o disminuir la cantidad de grasa que yo pongo en el punto,
o prolongar los intervalos entre relubricaciones. Es definitiva, yo voy a disminuir los consumos de grasa. Y disminuir los consumos de grasa tiene un impacto económico, pero el impacto económico más fuerte tiene que ver con las HH involucradas para poder suministrar las grasas a los equipos, o con los intervalos de parada para poder reponer grasa en los estanques, o hacer engrases manuales de los distintos componentes. Entonces, esto no es menor. Ahora, cuando analizamos las capacidades de carga, aquí vemos las diferencias, ¿se fijan? 500 kilos de carga de soldadura, probablemente esta grasa ni siquiera tenía aditivos de P, así nomás, el aceite base y el espesante, y llegamos a estos valores. Miren lo que tienen los otros productos hacia los lados, ¿ya? El test de 4 bolas antidesgaste, 0,5, muy bien. El SRB tiene buenos valores, ¿ya? Entonces, esto nos está indicando de que estas grasas tienen una mejor capacidad operacional que la que tienen todas las otras grasas elaboradas con distintos espesantes, ¿ya? Entonces eso es un tremendo plus. Me puede permitir, digamos, a lo mejor reducir la parrilla de lubricantes que yo tengo en mi sistema, reducir la cantidad de grasas que voy a llevar arriba de un camión lubricador, me puede producir mejoras en mi operación, ¿ya? O una mejor disponibilidad o una mejor confiabilidad por lubricación de los equipos. Y los puntos de goteo también son bastante altos, ¿ya? Entonces, Brugarola en su presentación a la LGI, como les decía, usó un sistema de puntuación con una serie de ensayos, estos mismos ensayos más otros más que yo no agregué aquí, y los calificó y llegó a esta conclusión. Llegó a que la evaluación final de un sulfonato calcio complejo le da un muy buen rendimiento en relación a los otros tipos de espesantes, ¿ya? Entonces, esto me está indicando a mí dos cosas. Lo que me indica es que yo creo que en el futuro, en la medida que los usuarios se percaten de esto, por un lado, lo evalúen y lo comprueben en terreno, por otro lado, van a llegar a la conclusión que usando grasas de estos espesantes pueden tener significativos ahorros en su operación. ¿Qué pasa con las características técnicas? Volviendo un poco al punto inicial, ¿ya? De los resultados obtenidos, vemos que son muy aptas para ser usadas en aplicaciones donde hay altas cargas, donde tenemos velocidades variables, ¿cierto? Bajas velocidades, altas velocidades combinadas en el mismo equipo, digamos, en la misma operación. Operación con agua, contaminación con aguas levemente ácidas o alcalinas. Esto es significativo en la operación en borde costero, todos los equipos que están en puertos o arriba de buques. Después, también es relevante en operaciones mineras donde hay riegos de camino. Todos sabemos que en los caminos estamos usando soluciones con sales, ¿no es cierto?, para control de polvo. Por lo tanto, el agua que cae va a ser un agua con una salinidad significativa que es corrosiva. Y por otro lado, y donde el tema no es menor, es en minería subterránea. En minería subterránea el gran problema es que incluso en las minas que están en el desierto, en las galerías hay agua, pero son aguas que son generalmente bastante ácidas. Y esas aguas, al salpicar al chasis y al salpicar los puntos, a las rótulas, a todos los puntos engrasados que están bajo chasis, esa acidez empieza a comer la grasa. Entonces tengo que estar engrasando permanentemente porque el lubricante se me va. Y si tengo un sulfonato calcio complejo, me va a proteger contra la corrosión del agua, por un lado, y contra la acción del agua en términos de atacarme la grasa en sí mismo y dejarme el mecanismo sin protección. O sea, son bastante más eficientes en ese aspecto, ¿ya? Y está lo que yo les mencionaba recién de los periodos prolongados de tiempo sin relubricación. La necesidad, se reduce la necesidad de relubricar, o cambio mi plan de lubricación, porque hay empresas en las cuales mantienen las frecuencias de relubricación, porque así mantienen las frecuencias de visita al punto, pero eso ya son definiciones internas, ¿no es cierto? Y el disponer de una capacidad de extrema presión que no esté gatillada por el efecto de la temperatura que se tiene que generar para que los aditivos se gatillen. ¿Y cómo se gatilla? ¿Cómo se genera esa temperatura en un elemento mecánico?
Esa temperatura se gatilla cuando la película lubricante ya no es capaz de mantener las piezas separadas o flotando, se empiezan a rozar unas con otras, genera temperatura, ahí el aditivo dice, oh, parece que es mi hora de trabajar, y empieza a funcionar. Aquí va a estar siempre, no necesita la temperatura. Por lo tanto, son mucho más eficientes en ese aspecto. ¿Cuál es la disponibilidad? Por algún momento alguien estuvo diciendo que teníamos una sola grasa de sulfonato de calcio. Aquí hay una muestra de las cosas que disponemos. Hay grasa de sulfonato de calcio con aceites de ISO 100, con consistencia 2 o 3, para aplicaciones en motores eléctricos y otros. Hay otras grasas con viscosidades ISO 220, en distintas consistencias de multipropósito. Hay otra con aceite de base 460, en distintas durezas, también para uso multipropósito. Hay otra que es 460, número 2, que tiene disulfuro molibdeno para servicio muy pesado. Después tenemos la Suplex, la H12, que significa que tiene un grado 1.5, que es una base semisintética que se desarrolló para los rodamientos de los generadores eólicos. Después hay unas grasas sanitarias, la verdad es que puse una o dos nomás de las que hay. La Veslux Prex 1000, que tiene un desarrollo específico, una aplicación en industria alimenticia, pero es una grasa que se puede usar en cualquier aplicación porque es una grasa 220 de base polialfolefina, consistencia 1,5, para capacidades de carga enorme y altas temperaturas. Cualquier aplicación minera que requiera de un producto de esa naturaleza, ahí tiene un producto disponible. Hay grasas doble cero, que están para cables, ¿no es cierto? Y estas dos últimas, que son las que vamos a hablar al final de esta presentación, que son más específicas para equipamiento minero, ¿no es cierto? Y hay una que tiene un aceite base ISO 1000, que usa, en vez de molibdeno, usa grafito. Aquí hay un gran mito entre el uso del molibdeno y el grafito. Es un mito que se arrastra con la historia, hace 30, 40 años atrás, de la forma que se obtenía el grafito, con respecto a la forma que se obtiene hoy día. Pero la capacidad lubricante y de proteger al desgaste del grafito y el molibdeno andan muy parejitos. Hacen el trabajo prácticamente igual. Hay algunas diferencias, pero son mínimas. Por lo tanto, no le tengan miedo a usar grasas con sólidos de grafito. Lo que van a ganar es que si quieren usar una grasa con molibdeno, por favor, les pido, ustedes que son mineros del cobre, no reclamen por los precios. Si ustedes saben que el molibdeno vale más que el cobre, entonces, si necesitan bajar los precios, tienen que salirse del molibdeno e irse al grafito, porque con molibdeno nunca van a lograr ajustar los precios a lo que a ustedes les gustaría tener, por el valor que tiene el bisufro molibdeno. Y aquí vamos a hacer un análisis, y con esto tengo dos transparencias más, vamos a analizarlas en detalle, que tenemos, vamos a comparar tres grasas. Vamos a comparar una grasa multipropósito de complejo de litio, aceite mineral, ISO 460, ¿ya? Con una sulfonato de calcio, ISO 460, también mineral. Y aquí empezamos a notar las diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el producto? Las viscosidades van a ser las mismas, la penetración va a ser la misma, los puntos de goteo van a diferir, 250, mayor a 270, seguramente aquí vamos a andar cerca de los 290 o 300, ¿ya? Pero cuando empezamos a revisar otro tipo de parámetros que pueden ser relevantes en la operación donde esté puesto, por ejemplo, una correa transportadora en una planta de lixiviación, o moviendo en las plantas de lixiviación cuando se mueven los ripios con ácido de un lugar a otro, ¿cierto? Ahí estas cosas sí empiezan a jugar. Vamos a tener que la estabilidad de la oxidación, por un lado del producto, hace que el producto dure muchísimo puesto en el punto. Segundo, que la protección a la corrosión sea enorme. Tener 1000 horas en cámara de niebla salina es una locura, digamos. Eso significa varios años almacenado a la intemperie, una capacidad de carga sobresaliente, protección a los metales muy alta y un rango de temperaturas de aplicación también bastante amplio, ¿ya? Entonces son grasas que hay que usarlas y yo diría se pueden usar en cualquier aplicación, pero cuando
cuando son muy relevantes, cuando tengo aplicaciones muy complicadas, en las cuales las grasas que uso habitualmente no me están dando las prestaciones que es la que yo estoy buscando, ¿ya? Después tenemos esta otra, y ahí entramos ya en equipos mineros. Aquí estamos hablando de grasas. A ver, esta es la especificación de Komatsu, de acuerdo a este boletín, el AA00212C, que es de hace unos 5 o 6 años atrás, más o menos, en que especifica las características que tienen que tener las grasas para usar en los camiones de extracción, los 9830, los 930. Pide grasa número 1, punto goteo 250, un aceite base 320, carga soldadura 400, huella de desgaste 0,6, 0,5, 5% bisufro molibdeno. Esa es su especificación. Y cometen un pecado capital, digamos, en mi opinión. Piden un espesante específico, que es complejo de litio. Cuando emitieron esto, seguramente no estaba en su panorama la sulfonato calcio. Entonces, estamos aquí evaluando dos productos. Hay el producto del principal proveedor en este momento, estos productos en Chile, que está aquí, el competidor 1, y la grasa que nosotros estamos proponiendo. Tenemos que, tras 2 o 320, en lavado por agua no vamos a esperar un resultado distinto. Aquí no hay información, la corrosión al cobre tampoco hay información. Las cargas de soldadura, tenemos una mejor capacidad de carga, 800 kilos mínimo, es decir, pasa los 800 kilos en el test de 4 bolas de extrema presión, y el producto competidor llega solo a los 500, la huella en el test de 4 bolas de desgaste, en las mismas condiciones, 1 hora, 40 kilos, 1200 RPM, estamos hablando de 0,5 milímetros de diámetro, y aquí estamos hablando de 0,4. El otro supuesto pecado de la sulfonato calcio es la bombeabilidad. Y aquí estamos hablando que esta grasa tiene 450 psi a los 30 segundos con menos 15. Esta es una grasa que fácilmente se puede usar a temperaturas mucho más bajas, ¿ya? Simplemente lo que va a pasar es que seguramente vamos a tener mayores presiones a los 30 segundos, y lo que vamos a tener que hacer es usar intervalos de relubricación mayor para que los sistemas de venteo logren ventear. Y las dos esta tiene un 5% molibdeno, y el producto competidor solo tiene un 3% molibdeno. Por lo tanto, no satisface los requerimientos de comercio, ¿ya? Al punto que yo la puse aquí, pero la verdad es que en equipos comercio esta no la he encontrado todavía acá en Chile, ¿ya? Y después está este otro producto, que obedece a una filosofía de lubricación distinta, que es la que aplica Caterpillar. Caterpillar desde mediados de los 80 empezó a solicitar, desde los 90 para ser más preciso, empezó a solicitar grasas que tuvieran un aceite base y viscosidad 150 centímetros, toca 40 grados para temperatura estándar, normales, ¿ya? Y en su minuto pedía una consistencia 0. Y el mayor problema que había, y por qué esa dureza, y por qué esa viscosidad, es por las tolerancias de los equipos, de los mecanismos que se lubrican con grasa en los equipos Caterpillar. Con el tiempo, variaron un poco su posición y empezaron a exigir grasas 1. Pero en las últimas especificaciones de Caterpillar, sus grasas originales, cuando dejaron de especificar y empezaron a vender grasas con su nombre, su producto, la Extreme Application Grease, es un sulfonato de calcio. Un aceite base 150, 5% de sólidos lubricantes, molibdeno, carga soldadura 620, ¿no es cierto? EMCOR solamente dice pasa. ¿Qué es pasa? No sé, ¿ya? Y dan un rango de temperatura. Y aquí estamos comparando los dos productos competidores. Uno del mayor competidor del mercado, que es esta de acá, mineral 150, penetración menor al 3% de variación, 5% de molibdeno, sobre 800 kilos carga soldadura, un low wear index de 125, una huella de desgaste de 0,6 milímetros, ¿ya? Un roll stability test de menor a 3, una cámara de niebla salida mayor a 500 horas,
¿ya? Y un rango de aplicación de menos 35 a 40 grados. Y la Solplex, que es la grasa que nosotros estamos empujando para esta aplicación, tiene algunos valores que mejoran esta capacidad. En términos de penetración trabajar y estabilidad al corte, vamos a andar más o menos igualito. En la capacidad de carga, en la carga soldadura también, pero en el low wear index tenemos un mejor valor. Esto significa que este producto tiene una mejor capacidad lubricante que este de acá, porque eso es lo que me está diciendo el low wear index, la capacidad lubricante. Y también se refleja en el diámetro de la huella de desgaste, de 0,6 contra 0,5 milímetros de diámetro. ¿Ya? La cámara niebla salina, que es la protección anticorrosiva, también. Un minero puede decir que a mí que me importa eso, yo no voy a embarcar repuestos y mandarlos por barco a recorrer el planeta, digamos. Pero sí le va a importar porque es cómo va a proteger la grasa cuando esté expuesta a humedad corrosiva o aguas con ácidos o con las cosas que haya en la faena. ¿Ya? El venteo también está bastante bien, estamos hablando de 450 psi a menos 20 grados Celsius, y menos 20 grados Celsius ya a los 30 segundos, o sea, es perfectamente usable en operación a altura geográfica. De hecho, la estamos usando en una faena en altura geográfica aquí que está sobre 4.000 metros y sin ningún problema, digamos, opera perfectamente. Y las temperaturas de aplicación obviamente son las que están indicadas acá. ¿Ya? Bien, esto es bien apretadito lo que son las grasas de sulfonato de calcio y qué es lo que podemos esperar de ellas. En mi opinión, los operadores de faenas mineras deberían, en la medida de lo posible, irse moviendo a espesantes de esta naturaleza. Le entrega ventajas técnicas significativas que se van a traducir en ahorros económicos en el corto y en el mediano plazo, yo creo que medibles y cuantificables. Por lo tanto, es una muy buena opción. Y por último, si nos dedicamos al marketineo más que otra cosa, hay que seguir la onda, pues la tendencia va allá. Es una suma de cosas. ¿Ya? Y yo creo que el futuro va por este lado. Bien, señores, yo aquí termino. Voy a dejar de presentar y voy a abrir la